Bueno, la clase programada para ahora son dos temas. Uno, la farmacología de renal. Entre ellos vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que son los diuréticos. Y también las funciones, algunas hormonas o funciones de las hormonas antidiuréticas. Luego el otro tema es lo relacionado con insuficiencia coronaria aguda, que también es un tema digamos, de gran impacto clínico, tanto. Y los diuréticos, pues bueno, empezando por la primera parte, se utilizan en diferentes especialidades también. Pero antes de eso, la clase anterior hemos hablado sobre lo que es el asma bronquial. En el asma bronquial hemos visto lo que son, digamos, que es un proceso que se caracteriza por tener problema inflamatorio, puede ser agudo y puede ser crónico, es inflamatorio y broncoconstricción. Entonces, los fármacos que se utilizan son los broncodilatadores y entre ellos tienen los beta-agonistas adrenérgicos, los selectivos, no selectivos, los de acción corta, los de acción prolongada. Y luego tiene también los anticolinérgicos muscarínicos, entre ellos el ipratropio, tiotropio, y aparte de eso tiene también los inhibidores de la fosfodiesterasa que tienen las metilsantinas, que tienen un papel predominante en el asma que no responde a corticoides, que no responde a inhalatorios, porque tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto broncodilatador, inhibiendo la adenosina, inhibiendo la fosfodiesterasa, y también favorece la contractura del músculo diafragmático, que es un músculo respiratorio de gran importancia. Luego tenemos también los antiinflamatorios, tenemos los corticoides, que son los que más se utilizan, que pueden venir digamos, inhalatoria, es la que más se usa con menos dicho que tanto los broncodilatadores como los corticoides inhalatorios deben utilizar el espaciador para evitar que se digieran, que se deglutan una buena cantidad del producto. Luego hemos visto también los inhibidores los antileucotrienos, algunos que inhiben la lipocigenasa y otros que inhiben una enzima, y los antileucotrienos, lo que prácticamente se utilizan como tratamiento y como profilaxis. Y por último vimos las hormonas. Luego también mencionamos lo relacionado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual muy importante es un factor muy importante es el cigarrillo, tanto de forma activa como de forma pasiva. ¿Ya? Es de vital importancia eso, los pacientes que empiezan a tener algunos problemas, es bueno mencionarles, digamos, cuál es la evolución de estos casos. Lógicamente que acá hay pérdida, ya no solamente hay problemas estructurales a nivel del bronquio, sino hay pérdida de los alveolos, y prácticamente o sea, hay bronquitis, hay enfisema, hay acumulación de moco, y hay o sea, rotura de los alveolos y disminuye la capacidad ventilatoria. Entonces, al final llegan a la fibrosis y el pronóstico no es saludable, no es bueno. Entonces es importante. El tratamiento es, digamos, como vimos, va haciendo más énfasis en los anticolinérgicos nicotínicos, anticolinérgicos muscarínicos, tanto los de acción corta como los de acción prolongada. Y también se utiliza en algunos casos las aminofilinas, las teofilinas. Y también se utilizan los corticoides. Luego hemos visto lo que es la desadaptación a las grandes alturas. Y en ello hemos enfatizado que, digamos, por encima de 3.000 metros, en términos generales, por encima de 3.000 metros es que se produce, sobre todo cuando hay un ascenso brusco a alturas de 3.000 metros o más.
Y lógicamente hay dos patologías. Uno es el mal agudo de la montaña que se produce a partir de, en algunos menos de los 3.000, otros a partir de los 3.000. Y el otro, el edema agudo cerebral, que generalmente se produce por encima ya de 3.500, 4.000, dependiendo, o sea, cada persona, o sea, no es matemático esto, pero el edema agudo cerebral, esto es una patología, puede dar incremento, el edema cerebral de las alturas puede dar incremento de la presión intracraniana, puede haber herniación, o sea que es bastante, tiene bastante impacto clínico. Bueno, el tratamiento, hay prevención, generalmente la prevención se hace con acetazolamida, que hemos visto que actúa a nivel renal, actúa a nivel de los quimiorreceptores, a nivel del sistema nervioso central. Lógicamente mejora la ventilación, mejora la oxigenación. Entonces, también inhibe la hormona antidiurética. Esos son los mecanismos de acción general de la acetazolamida. Entonces, se puede dar como profiláctico o se puede dar como tratamiento. Aparte de eso, algunos grupos, algunos estudios han recomendado la asociación de corticoides más acetazolamida como profiláctico por algunos resultados que han tenido en estudios con poca muestra, pero sobre todo para las grandes alturas, ¿no? 3.000 para más 5.000 metros prácticamente, algunos utilizan esa combinación. Y el tratamiento, están en los cuadros que les hemos dado, cuándo se empieza el tratamiento, por cuántos días hay que dar y la duración del tratamiento. Luego, ahora ya vamos a pasar a lo que es la farmacología renal, el tema de ahora, que es importante conocer los diuréticos, pues los diuréticos son usados en problemas. Generalmente hay edemas, en la clínica hay edema localizado, edema generalizado, que es importante que aprendan ¿cómo se llama?, a distinguir cuando es un edema localizado, un edema generalizado. Generalmente los edemas generalizados son por tres razones, o por problemas hepáticos, o por problemas cardiovasculares. Generalmente son, o sea, o es cardiovascular, o es renal, o es hepático. Entonces hay necesidad de ver cuando hay edema, ascitis, todos esos síndromes edematógenos, los cuales se utilizan los diuréticos. Entonces es importante ver primero si es un edema sistémico, un edema localizado. Vamos a ver la función renal del túbulo. Todos tenemos, creo que tenemos el glomérulo, luego los túbulos, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, tenemos la asa de Henle, tanto la asa de Henle, la parte descendente y la parte ascendente. Entonces, las características, o sea, las funciones de cada una de estas zonas son importantes. En el túbulo proximal se absorbe 60-70% de sodio, o sea, es importante. Filtrado y una proporción mayor del 90% de bicarbonato. O sea que acá es donde se absorbe más. En el túbulo proximal, la anhidrosa carbónica actúa en la reabsorción del bicarbonato y acidificación de la orina. Esto es donde actúa la anhidrosa carbónica, lo que hemos visto. La rama gruesa ascendente de Henle es impermeable al agua y se reabsorbe de manera activa el 20-30%. O sea, se absorbe en el túbulo contorneado proximal, generalmente tiene en cuenta ahí la absorción del bicarbonato. Lo otro, en la rama ascendente se reabsorbe el sodio, cloruro de sodio filtrado, es 20-30%. Entonces el sodio filtrado se absorbe. Hay un sistema de absorción que se utiliza una bomba que se llama transportador,
sodio, potasio y 2 cloros. Estos funcionan en la rama ascendente, rama gruesa ascendente. El filtrado se diluye y se forma hipotónico. Hay otro bomba o cotransportador de sodio y cloro, donde es prácticamente en el túbulo contorneado distal, donde actúan algunos diuréticos. Se absorbe menos. Donde se absorben más, donde hay más reabsorción, es en la ascendente gruesa de Henle. Donde hay menos es en el túbulo contorneado distal. Y lógicamente la hormona antidiurética incrementa la permeabilidad al agua. Donde hay esto, donde el agua es permeable, digamos, donde el agua, la parte del asa de Henle descendente, ahí es prácticamente ahí es donde hay permeabilidad al agua, entonces prácticamente ahí es donde entonces ahí es donde funcionan los diuréticos osmóticos. El sodio es reabsorbido en el conducto colector a través de canales epiteliales de sodio. Estos canales están estimulados por la aldosterona y son inhibidos por la amiloraída. Esto lo vamos a ver luego cuando hablemos ya de diuréticos. Pero lo importante era ver dónde se absorbe. El bicarbonato en el túbulo proximal. El sodio en mayor cantidad en el asa ascendente de Henle, con esta bomba. Y en otra parte, en el túbulo contorneado distal, con esta bomba. Y la hormona antidiurética que incrementa la permeabilidad al agua. Tenemos acá, este es el glomérulo, la inhibición de la anhidrosa carbónica acá actúa. La anhidrosa carbónica inhibe la absorción, digamos, inhibe la absorción del bicarbonato, porque acá se reabsorbe bicarbonato y también cloruro de sodio. Los fármacos osmóticos también actúan en el tubo contorneado proximal, o sea acá, fármacos osmóticos. Los diuréticos de asa, que es acá, que es la asa ascendente, prácticamente actúan a este nivel, los ascendentes de este. Los diuréticos osmóticos, por ejemplo, túbulo contorneado proximal y asa descendente de Henle. Los diuréticos osmóticos, porque acá en esta zona hay permeabilidad al agua, acá no. Entonces acá actúan los diuréticos de asa, ¿verdad? Los diuréticos tiacidos actúan en el túbulo contorneado distal. Y los diuréticos ahorradores de potasio actúan en el túbulo colector. Y los agonistas antagonistas de la hormona antidiurética actúan también en el túbulo colector. Agonistas de la antidiurética y antagonistas también. Hormona antidiurética en el tubo colector. Los diuréticos ahorradores de potasio en el tubo colector. Los diuréticos tiacídicos en el túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa en el túbulo en la asa ascendente gruesa de Henle. El bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Y los diuréticos osmóticos en el túbulo proximal y en el asa descendente de Henle. Entonces, para tener una idea dónde funcionan cada uno de esos diuréticos, luego ya vamos a ver las características de cada uno. Entonces acá podemos ver ya una lámina, tenemos el glomérulo, tenemos los inhibidores de la anhidrosa carbónica, que hemos hecho, los diuréticos, túbulo contorneado proximal. Luego tenemos los diuréticos tiacidos en el túbulo contorneado distal. Luego tenemos los diuréticos de asa, acá, asa ascendente, gruesa. Los diuréticos ahorradores de potasio, prácticamente acá en el túbulo colector. Lo mismo que hemos visto en la lámina anterior. Y entonces tenemos, ¿qué son los diuréticos? Estimulan la excreción renal de agua y electrolitos. Entonces, lógicamente sobre el transporte iónico a lo largo del linfoma. Pero al final, por ejemplo, una de las características ¿qué pasa en la hipertensión arterial? ¿Cómo actúan los diuréticos, por mencionarlo?
incrementan la eliminación de agua y de sales, y por lo tanto van a disminuir el volumen sanguíneo. Y al disminuir el volumen sanguíneo, prácticamente va a disminuir el gasto. Y al disminuir el gasto, va a disminuir la presión arterial. Esa es una de las formas como actúan los diuréticos en general. Los diuréticos natriuréticos, los que eliminan más sodio, producen diuresis en relación al aumento de presión de sodio. Bueno, en condiciones normales, entonces ya sabemos qué hacen los diuréticos. Eliminación de agua, de líquidos y eliminación de electrolitos. Cada uno de ellos tiene sus características, pero al final disminuyen el volumen sanguíneo. Y al disminuir el volumen sanguíneo van a disminuir el gasto, y al disminuir el gasto van a disminuir la presión arterial. Por lo tanto, por eso que vamos a ver luego, estamos viendo ya la utilidad en hipertensión arterial. En edemas pasa lo mismo, porque va eliminando y va jalando agua. En condiciones normales se elimina una proporción inferior al 1% del sodio. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Aumentan la excreción de sodio y bicarbonato. Los diuréticos de ASA producen lo que son los diuréticos más eficientes, producen orina abundante, inhiben. ¿Qué hacen? Como hemos dicho, los diuréticos de ASA actúan a través de una bomba que es el cotransportador de sodio, potasio y cloro. Inhiben a este cotransportador en la rama ascendente. Eso es lo que hacen los diuréticos de ASA. Las tiazidas son menos efectivos que los anteriores, inhiben el cotransportador en el túbulo contorneado distal. Los diuréticos ahorradores de potasio actúan en la nefrona distal y en los túbulos colectores. Estos son más débiles todavía que estos. Los más potentes son los de ASA, luego las tiazidas y luego los ahorradores de potasio. Son diuréticos débiles, pero pueden evitar la hipopotasemia en casos especiales. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en la clínica a veces se utilizan diuréticos, por ejemplo, los de ASA, asociados con ahorradores de potasio, sobre todo en los pacientes que tienen hipopotasemia. Eso es importante en estos casos. Entre ellos, los ahorradores de potasio tienen la espironolactona y la espirirenona, que compiten con la aldosterona, por supuesto, son antagonistas de los receptores de aldosterona. Y la amilorida y el triantereno actúan en canales de sodio, pero estos canales de sodio son regulados por la aldosterona. Entonces, pero son mecanismos de acción diferentes. La espironolactona compiten, son antagonistas competitivos con la aldosterona, en los receptores de aldosterona. Y la amilorida trianterena bloquean canales de sodio, pero que estos canales de sodio están regulados por la aldosterona. Inhibidores de la desgasa carbónica. Acá podríamos ver la anhidasa carbónica. Generalmente ya hemos visto que está ubicada más en el túbulo contorneado proximal. Cataliza la deshidratación de bicarbonato a dióxido de carbono en la membrana y la rehidratación del dióxido de carbono a bicarbonato en el citoplasma. Entonces, cataliza la deshidratación a dióxido de carbono y la rehidratación en el citoplasma. Los inhibidores de anhidasa carbónica causan inhibición reversible de la enzima, lógicamente, lo que conduce a menor reabsorción de sodio y bicarbonato, por lo tanto aumenta la excreción de sodio y bicarbonato y agua. O sea, se va eliminando más sodio, bicarbonato y agua. Indicaciones: se usan como diuréticos, ya saben. Estos fármacos se utilizan, también hemos visto que se utilizan en el glaucoma, prácticamente los inhibidores de la anhidasa carbónica, porque reducen la producción, inhiben la producción del humor acuoso para disminuir la presión ocular. Luego puede usarse para alcalinizar la orina con el fin de mejorar la secreción renal del ácido úrico y cisteína. Y también ya hemos mencionado que se usan como profilaxis y tratamiento en la enfermedad aguda de la montaña. Ya hemos especificado las razones por las que se usa.
Efectos adversos de la anhidrasa carbónica es acidosis metabólica. Lógicamente debido a una reducción de las reservas de bicarbonato, porque se está eliminando más bicarbonato. La alcalinidad de la orina disminuye la solubilidad de sales de calcio y aumenta el riesgo de cálculos renales. Esa es otra cosa. Y la pérdida de potasio, que puede ser grave. O sea, podría haber hipopotasemia con este caso y puede haber cálculos renales. Pueden haber somnolencias. Lógicamente, en cuanto a los diuréticos, la mayor parte de ellos, tanto los inhibidores de anhidrasa carbónica como los diuréticos de asa también y los diuréticos tiacídicos, generalmente son derivados de sulfas. Esto hay que tener en cuenta. Por lo tanto, se debe en pacientes que son alérgicos a las sulfas. Hay que tener cuidados, que utilice un diurético que no tenga derivados de sulfas. El uso de estos medicamentos, o sea, de anhidrasa carbónica, está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática, entonces no se usa. Esta es una lámina para demostrar, por ejemplo, en el túbulo proximal, inhibidor de la anhidrasa carbónica, que inhibe la deshidratación, y luego la inhibidor más inhibe la hidratación a este nivel también. Y lo mismo el asa descendente actúa con el cotransportador de cloro, potasio y cloro, diuréticos de asa. Los diuréticos tiacidas en el túbulo contorneado distal y el tubo colector, la hormona antidiurética, que actúa la aldosterona, estimula la síntesis de él. Entonces, la hormona antidiurética, la vasopresina, aumenta el número de canales de agua para que haya mayor absorción. La milorida y el triantereno actúan en canales de sodio, y estos canales de sodio están gobernados por la aldosterona. La aldosterona, acá está. Ahora vamos a hablar ya sobre lo que son los diuréticos. Los inhibidores de la reabsorción de sodio tienen los diuréticos tiacídicos, entre ellos tienen la hidroclorotiacida, la clortalidona. La clortalidona es un diurético tiacídico que se está usando mucho más en personas de edad mayor de 60 años, porque una característica es que produce menos, al parecer produce menos hipocalemia. En cambio, el resto produce un poco más de hipocalemia. Pero, voilà, la vendroflumeticida también es otro diurético tiacídico y la indapamida son diuréticos tiacídicos que actúan en el túbulo contorneado distal. Lógicamente son diuréticos menores. Diuréticos de asa tienen la furosemida y la bumetanina. Y los diuréticos saboradores de potasio, la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, y la milorida y triamtereno, que bloquean canales de sodio que son gobernados por la aldosterona. Los diuréticos osmóticos, mannitol, ¿dónde actúan? En el túbulo proximal y en la rama descendente de Henle. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan en el túbulo contorneado proximal, y entre ellos tienen la cetazolamida, que generalmente, ya hemos dicho las unidades, para qué se utiliza. La cetazolamida puede venir para vía sistémica, y la dorzolamida viene para vía local también. Fármacos que aumentan el flujo renal. Las metilsatinas, la teofilina y la cafeína, prácticamente incrementan el flujo renal. Y otras, cloruro de nitrato de amonio, cloruro de sodio. Pero estos son los fármacos que producen efectos diuréticos. Entonces, la clasificación de los diuréticos. Hay diuréticos de alta eficacia. Hay diuréticos de moderada eficacia. Y hay diuréticos de escasa eficacia. Alta eficacia, moderada eficacia y escasa eficacia. ¿A qué se refiere este? La alta eficacia, más de 15-20% del filtrado de sodio. Y ya saben dónde actúa los diuréticos de asa. Moderada, entre el 5 al 10%. ¿Y dónde actúa? En el túbulo contorneado distal. Y la escasa elimina menos del 5%. ¿Dónde actúa? Tanto en el túbulo contorneado proximal
como en el túbulo contorneado distal, los tubocolectores. Es la escasa. ¿Cuáles son? Por ejemplo, con relación a esta escasa, la Z-solamida que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, la milorida que actúa en el túbulo colector, el teantereno también y la espirolactona también en el túbulo colector. Los diuréticos de alta eficacia, furosemida, butanamida, ácido etaclínico, torsemida, que estos son diuréticos de ASA. Los diuréticos del túbulo contorneado distal, hidroclorotiazida, indapamida, metasolona. Estos son los diuréticos. Entonces es importante ver. Generalmente cuando ustedes van a tratar una hipertensión arterial, generalmente los cardiólogos empiezan con hidroclorotiazida. Podemos mencionar ya acá algunas características. Antes la hidroclorotiazida venían de 50 miligramos. Después han venido ya de 25 miligramos. Y ahora inclusive están apareciendo las de 12.5 miligramos. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que pasa es que la hidroclorotiazida produce hipocalemia. Y la hipocalemia es una manifestación que da manifestaciones severas y aparte de eso tiene mucho riesgo. Entonces, por esta razón, lo que empiezan los cardiólogos cuando generalmente para el tratamiento inicial de la hipertensión utilizan a veces un diurético, que son los diuréticos la hidroclorotiazida, pero se empieza con 12.5 miligramos y a veces interdiario y generalmente se utiliza más en las mañanas y luego se puede pasar hasta 25, pero ya no se llega a 50 miligramos que antes sí se hacía. Entonces, luego, también podemos hablar acá con relación a la furosemida, que es el famoso Lasix, que prácticamente viene por vía oral, por vía endovenosa, y esto tiene una utilidad, por ejemplo, también en hipertensión arterial. En hipertensión arterial hemos dicho que hay crisis, y la crisis hipertensiva es cuando la presión diastólica está por encima de 12, diastólica. Entonces, y de esas crisis se clasifican ¿cómo se llama? En urgencias y emergencias. En una emergencia hipertensiva, que significa que hay daño de órgano blanco, ustedes están en consultorio, pueden utilizar un láser en la vena, una furosemida en la vena, y lo pueden enviar al hospital, porque con eso le puede ir actuando y esto actúa rápidamente. Tenemos acá los diuréticos tiazídicos. Actúan, no, estos son en la luz tubular inhiben la reabsorción activa. Estos diuréticos disminuyen la capacidad de dilución de la nefrona, aumentan la excreción de sodio, cloro, potasio a dosis altas de bicarbonato. También reducen la excreción de calcio. Hay la clorotiazida es la única administración, la única que tiene administración parenteral. Acá tenemos las propiedades farmacocinéticas de acción corta, ¿cómo se llama? Biodisponibilidad, la eliminación y el tiempo de duración, 2.5. La clortalidona, esto que se utiliza una sola vez al día, en las mañanas de preferencia. Entonces ya hemos visto las características, dónde actúan los diuréticos tiazídicos y cuáles son las acciones. Entonces,
aumentan la excreción de sodio, o sea, pierden sodio, pierden cloro, pero pierden potasio. Y a dosis altas, bicarbonato, también reducen la excreción de calcio. O sea, no producen hipocalcemia, sino disminuyen la excreción de calcio. Esto es importante porque van a tener, por eso lo que quería estar bien seguro de esto, porque en el caso de hipocalcemia, de hipercalcemia, no le puede dar un diurético de acídico, porque en hipercalcemia entonces esto reduce la excreción de calcio. En cambio, los diuréticos de asa sí eliminan calcio. Entonces, su inicio de acción y de acción prolongada en algunos casos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Pérdida de sodio, de potasio, alcalosis metabólica, pierden magnesio y aumentan calcio. O sea, por esto era lo que tendríamos que enfatizar. Algunos trastornos o algunas alteraciones, no solamente electrolíticas, sino metabólicos, hiperuricemia, aumenta la reabsorción y disminuye la eliminación. Entonces, en los pacientes que tienen gota, no le puede dar no le puede dar estos diuréticos de tipo tiacídico porque le va a incrementar el ácido úrico. ¿Sí? Hiperglicemia inhibe la liberación de insulina, disminuye la glucogénesis y aumenta la glucogenólisis. Entonces es importante, puede producir, casi todos los diuréticos, casi todos producen hiperuricemia e hiperglicemia también. Y en este caso, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, los diuréticos acídicos. Hay algunas de las reacciones también pueden ser disfunción eréctil. Y lógicamente, como ya hemos mencionado, reacciones cruzadas de hipersensibilidad con las sulfas. Tienen los AINES. Lógicamente hay que tener mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes que están tomando antihipertensivos, y entre ellos los diuréticos. Los diuréticos, los inhibidores SECA, los beta bloqueadores, disminuyen la eficacia de los AINES, disminuyen la actividad diurética y la actividad antihipertensiva de los diuréticos mismos y también de otros fármacos, los diuréticos. Me refiero a todos los AINES. Enfatizo, los AINES disminuyen la actividad diurética de los diuréticos y por lo tanto, y no solamente, es de todos estamos viendo no solamente de los diuréticos, sino de los inhibidores SECA, moduladores del sistema renina-angiotensina y también de los beta bloqueadores. Por lo tanto, dar AINES en un paciente que es hipertenso es un poquito riesgoso porque le va a descontrolar su presión arterial. Entonces hay que utilizar en lugar de AINES, poder utilizar otros fármacos para la patología que está definida. El uso terapéutico, como he dicho, hipertensión arterial crónica fase 1, también hipertensión arterial en ancianos, que se utiliza la clortalidona. En insuficiencia cardíaca crónica leve se empieza con diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos. Síndromes edematosos, prevención de cálculos por hipercalciuria. ¿Por qué? Porque el calcio, si detiene los calcios, no reabsorbe, no excreta calcio, entonces prevención cálculo. En diabetes insípida nefrogénica, porque reduce la eliminación de agua. Vamos a ver cuando hablemos de una antidiurética que hay la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. En la diabetes insípida nefrogénica el tratamiento es justamente con los diuréticos tiacídicos. Ahora tenemos los diuréticos los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa inhiben, ya sabemos cómo actúan en la porción ascendente del asa de Henle
inhiben al cotransportador, eso ya vimos. ¿Qué efectos produce? Disminuye la absorción de sodio, 25% de la carga filtrada, y de cloro, y aumenta la excreción urinaria, aumenta la excreción de calcio y de magnesio. O sea, ya tenemos una diferencia con lo que son los tiacídicos. Los tiacídicos se retienen calcio y estos aumentan la eliminación de calcio. Por eso uno de los tratamientos en pacientes que tienen hipercalcemia se utiliza para eliminar calcio, se utilizan los diuréticos de ASA. Aumenta la absorción intestinal del calcio inducida por vitamina B también. O sea, los diuréticos de ASA aumentan la absorción de calcio. La reabsorción de calcio en túbulo distal casi nunca causa hipocalcemia, no hay hipocalcemia. Aumenta la excreción urinaria de potasio y aumenta la actividad de aldosterona. Aumenta la excreción de ácido úrico en etapas agudas y disminuye la eliminación crónica. Entonces, vamos a ver. Los diuréticos de ASA causan aumento en la producción de prostaglandinas. Los medicamentos antiinflamatorios pueden reducir la eficacia de los diuréticos de ASA. De todos los diuréticos lo producen. Entonces tenemos acá, mire, la administración oral puede producir diuresis a los 30 minutos, pero endovenosa a los 5 minutos. Por eso es que mencionábamos para utilizarlo en hipertensión por vía endovenosa, en emergencia hipertensiva. Se elimina por orina, su acción es corta. La furosemida se absorbe a las 3-4 horas, la torcemida a la 1 hora. Sus efectos duran 3 a 4 horas. La vida media depende de la función renal, lógicamente. Y se elimina en forma intacta por la orina. Eficacia, uso terapéutico igualito, fase 1, fase 2. En hipertensión ya hemos mencionado lo que es una emergencia hipertensiva y lo que es una urgencia hipertensiva. En emergencia hipertensiva uno tiene solo tiene un par de horas para poder normalizar o bajar la presión arterial y bajar todos los daños que está produciendo la hipertensión arterial. De no ser así, el paciente puede fallecer. Entonces, por eso es que la terapia es endovenosa y es de inmediato. En cambio, la urgencia hipertensiva todavía o está empezando o todavía no hay daño de órgano blanco. Por lo tanto, se puede dar por vía oral. Insuficiencia cardíaca también se utiliza. En edema agudo pulmonar ya se utilizan más los diuréticos los de ASA que los tiacídicos. Síndromes edematosos, cirrosis hepática complicada con ascitis, síndrome nefrótico. En este caso, los síndromes edematosos, por ejemplo, en cirrosis, una de las complicaciones de la cirrosis hepática es el síndrome de hipertensión portal, hay ascitis, hipertensión portal también. Entonces, las ascitis son bastante, son muy abundantes. Digamos, a veces parece que la persona está en estado, o sea, se acumula mucho líquido. Entonces, hay dos formas como actúan en los casos de cirrosis hepática, que lo van a ver cuando hagan semiología y también lo van a ver cuando hagan especialidad de gastroenterología en clínica. Van a ver, hay dos cosas, o le dan un diurético de la furosemida de ASA asociado con espironolactona porque produce hipocalemia. Y esa es una de las estrategias. Y la otra estrategia es hacerle paracentesis, sacarle el líquido y lógicamente le colocan también albúmina le pasan albúmina para incrementar la presión colorosmótica. Y otro en insuficiencia renal aguda, lógicamente a veces en que le llaman la renal, a veces dice hay que forzar un poco el flujo urinario, le dan esto también diuréticos de ASA para esto. Y para el tratamiento de hipercalcemia que ya mencionamos.
¿Qué hace la furosemida como trastorno, como reacciones adversas? Disminuye el sodio, potasio y disminuye el calcio, a diferencia de la clorotensida. Metabólico, también produce hiperuricemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. ¿No? Igual, los diuréticos, entonces aumentan los problemas de hiperlipidemia. Puede producir oto y nefrotoxicidad. Los diuréticos de ASA tienen interacciones ototoxicidad con aminoglicósidos, cisplatino. Incremento de arritmias con glucósidos cardíacos. Aumenta la toxicidad del litio. Los AINES y el probenecid aumentan el efecto diurético debido a la secreción de ácidos débiles. Y lógicamente, al igual que las tiacidas, reacciones cruzadas de hipersensibilidad con las sulfas. Los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué hacen los diuréticos ahorradores de potasio? Reducen la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. O sea, no se reabsorbe sodio y no se elimina potasio. Entonces, al antagonizar los efectos de la aldosterona en el túbulo colector, la espironolactona y la esplerenona inhiben la acción de la aldosterona, se unen al receptor de mineralocorticoides y previenen acontecimientos celulares posteriores que regulan la secreción de potasio e hidrógeno, así como la reabsorción de sodio. Estos fármacos son activos, la espironolactona, solo cuando hay mineralocorticoides endógenos. La esplenorenona es altamente selectiva para el receptor de mineralocorticoides. Y los otros fármacos tenemos la espironolactona se une a otros receptores como el receptor de andrógenos también o progesterona, que puede tener efecto. Eso lo vamos a ver posteriormente en otras clases. Los efectos terapéuticos no se obtienen de inmediato, después de algunos varios días. Está relacionada con la concentración de aldosterona. Hay administración oral, comienzo de elección es lento, metabolismo primer paso. Hay un metabolito activo que es la canrenona también que viene como medicamento. Entonces acá tiene la farmacología, la mielorida y el triantelenio actúan. Estos son los receptores de mineralocorticoides que hemos visto. Acá actúa la aldosterona y la espironolactona inhibe la acción de la aldosterona a actuar competitivamente en estos receptores. Prácticamente, luego, digamos, los mineralocorticoides, acá la expresión de sodio, potasio, ATPasa, y actúan con esto. Sodio, se elimina sodio acá, potasio, y también se elimina, 2 veces se elimina potasio, y acá se reabsorbe el sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace la amilorida? Inhibe la absorción del sodio y evita, digamos, la eliminación de potasio. Entonces, el trianterino, pero actúa en los canales de sodio. En los canales de sodio. En cambio, la aldosterona actúa en los receptores mineralocorticoides. Entonces, esto está claro. Lo que pasa es que estos canales de sodio están relacionados, digamos, por la aldosterona, están modulados por la aldosterona. A medida que hay más canales de sodio, digamos, también va a tener mayor efecto. Los ahorradores de potasio que hemos visto dónde actúan, por lo tanto, disminuyen la absorción de sodio y la excreción de potasio en el túbulo colector, independientemente de la presencia de mineralocorticoides. En cambio, la aldosterona tiene que tener presencia de mineralocorticoides, los receptores. Estos fármacos producen efectos diuréticos 2 a 4 horas después de su administración. ¿Qué hacen? Aumentan la excreción de potasio, calcio y magnesio, o disminuyen, o sea, ahorra potasio, ahorra calcio y ahorra magnesio. Disminuye la excreción de calcio, potasio y magnesio. Entonces es importante cuáles son las funciones. En cambio, los diuréticos de ASA aumentan la elevación de calcio y de magnesio.
Los otros, pero aumentan ¿cómo se llama? La eliminación de potasio, cloro. En cambio, los de asa y los clorotiacídicos, los tiacídicos, eliminan potasio, eliminan cloro, pero la diferencia es que los tiacídicos retienen calcio y estos también retienen calcio y retienen potasio, pero los otros no. La milorida, su comienzo de acción es lento, se une a proteínas plasmáticas, acá están sus propiedades farmacocinéticas, la vida media dura bastante, una vez al día. Eliminación, se elimina por riñón en forma intacta. Las indicaciones de los diuréticos ahorradores de potasio en cuanto a la espironolactona y la esplirrenona no son diuréticos potentes cuando se usan solos. Se usan principalmente en combinación con tiazida o con diuréticos de alta. Ya hemos mencionado esto para tratar hipertensión arterial en insuficiencia cardíaca y en edema resistente al tratamiento. Entonces, algunos empiezan con tiazídicos, otros pasan a diuréticos de asa. Y cuando no mejoran o para evitar complicaciones la asocian con ahorradores de potasio, especialmente la espironolactona. También se usa para inducir diuresis en situaciones clínicas asociadas con hiperaldosteronismo, o sea, primario, como la hiperplasia suprarrenal. En hiperaldosteronismo, lógicamente, da la espironolactona, que son antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. La milorida actúan para controlar la insuficiencia cardíaca, cirrosis, el edema causados por hiperaldosteronismo secundario. Muchas veces se usan como complemento de otros diuréticos para prevenir la pérdida de potasio. Milorida, triantereno. Efectos reacciones adversas. Todos los diuréticos pueden causar hipercalemia. Ojo, ahí cuando vean antihipertensivos, van a ver que los inhibidores CECA y los inhibidores de angiotensina pueden producir hipercalemia. Y hay otros fármacos que también producen hipercalemia. Entonces, tener mucho cuidado en dar estos fármacos y sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal. No dar estos productos porque van a producir más hipercalemia y puede producir paro cardíaco inclusive. Se debe tener precaución y esto puede conducir a arritmias cardíacas. El riesgo, justo lo que estamos mencionando, aumenta en pacientes con insuficiencia renal y aquellos que inhiben la renina, por ejemplo, los AINES también, o la angiotensina. Entonces, no se pueden dar con los inhibidores de angiotensina porque producen, no se pueden dar con AINES y no se pueden dar en pacientes con insuficiencia renal. La cirrosis metabólica hipercalémica puede tener lugar debido a la inhibición de secreción de potasio, etc. Otra de las manifestaciones o reacciones adversas que se ve con cierta frecuencia relacionado con la espironolactona, que uno de los nombres comerciales es el aldactone, está asociada con ginecomastia en los varones y anomalías menstruales en las damas. Efectos indeseables. Aumenta el potasio. Puede producir acidosis metabólica. La espironolactona puede producir ginecomastia, impotencia, alteraciones menstruales, exantemas, algunas alteraciones hematológicas. La milorida disminuye la tolerancia a la glucosa, trastornos en la sangre, megaloblastosis, nefritis intersticial. Estas son todas las reacciones a veces que se han publicado, reportado. Los diuréticos osmóticos, que también impiden la reabsorción de agua en lugares permeables al túbulo contorneado proximal y la rama descendente de Henle, que hemos visto que son lugares permeables al agua. Entonces, limitan la ósmosis del agua hacia el espacio intersticial. Por sus efectos osmóticos antagonizan a la hormona antidiurética en el túbulo colector. Entonces, eso es lo que hace.
Entonces los diuréticos impiden la reabsorción de agua en que el agua es permeable en los, ¿cómo se llama? En los túbulos contorneo proximal y la rama descendente o delgada también de Henle. Y también antagonizan los diuréticos osmóticos a la hormona antidiurética en el tubo colector. ¿Qué hacen? Aumentan el volumen urinario. Hay muchos diuréticos osmóticos, o sea, aumentan el volumen, disminuyen la reabsorción de sodio. La natriuresis es de menor magnitud que la diuresis hídrica. Y al final surgen pérdidas hídricas e hipernatremia. O sea, ¿qué significa esto? Que más se elimina agua que sodio. Y como se elimina más agua que sodio, prácticamente queda el sodio, puede haber hipernatremias y van a incrementar la osmolaridad. Hipernatremias excesivas que también causan problemas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos acá el manitol. Se absorbe poco por el tracto intestinal. No se metaboliza. Se filtran por glomérulo en 30 a 60 minutos. Sin reacción ni secreción tubular. O sea, pasa nomás. Son farmacológicamente inertos. Ya hemos dicho que actúan en la rama descendente de Henle, túbulo contorneado proximal, y activan y antagonizan la actividad antidiurética en el túbulo colector. ¿Cuál es el mecanismo de absorción? Aumenta la presión osmótica del filtrado glomerular, lo que impide la reabsorción de agua y electrolitos. Incrementa la producción de orina. ¿Cuándo está indicado el manitol? Para reducir la presión intracraneal, por ejemplo, en el edema cerebral, pues se utiliza a veces en la neurocirugía, van a haber usado mucho el manitol debido al traumatismo para reducir la presión intraocular en algunos casos también antes de un procedimiento quirúrgico. Se utiliza como profilaxis en insuficiencia renal aguda, comienzo resultante de un traumatismo físico, cirugía. En oliguria, incluso cuando se reduce la filtración. Para conservar volumen de orina y evitar la anuria en casos de presencia de mayor carga de solutos, hemólisis, rabdomiolisis, se utilizan los diuréticos de osmóticos. Efectos adversos. Puede haber deshidratación, hipernatremia, hiperpotasemia también. La hiponatremia en pacientes con daño renal grave, acidosis metabólica. Está contraindicado ya cuando hay anuria definitiva, en insuficiencia cardíaca también, en embarazo, lógicamente, y en sangrado. Tenemos acá algunas, este es un resumen del CACSUM que siempre le presentamos para que tengan saquen su resumen, la anhidrasa carbónica, donde actúan los efectos que hemos mencionado y las aplicaciones clínicas. Los diuréticos de ASA, principalmente la furosemida, donde actúan, incrementan notablemente la excreción de cloro y sodio. ¿Y dónde se usa? Mire, en edema pulmonar, edema periférico, hipertensión, hipercalcemia, hiperpotasemia agudas, insuficiencia renal aguda, sobredosis aniónica. Las tiacidas, ya este es a nivel del túbulo distal, en hipertensión, insuficiencia cardíaca, nefrolitiasis, diabetes insípida, neutropenia. La espironolactona, ya hemos dicho dónde actúa. Los efectos de la aldosterona disminuyen la retención de sodio y la pérdida de potasio por riñones. Al antagonismo de la aldosterona en corazón, vasos. Y la milorida disminuye la retención de sodio, pero actúa a nivel de canales de sodio. Aplicaciones clínicas, aldosteronismo de cualquier causa, hipopotasemia por otros diuréticos, estado ulterior de infarto de miocardio. Y la milorida, hipopotasemia por otros diuréticos, distribución. Disminuye la poliuria inducida por litio, dice. El manitol, hemos dicho, ¿cuáles son sus funciones? Incrementa notablemente la producción de orina, disminuye el volumen encefálico, se disminuye la presión intracraneana, menor presión intraocular también, y por hiponatremia inicial, seguida de hipernatremia.
Se utiliza en insuficiencia renal por una mayor carga de solutos, en rhabdomiolisis, por ejemplo. Y esto es que lo vamos a ver luego cuando hablemos de hormona antidiurética, con Ibactam, que son antagonistas de la vasopresina, que es lo que vamos a ver en este momento. Hormona antidiurética, la vasopresina es excretada por la neurohipófisis. Tiene dos propiedades. Uno, antidiuréticas a nivel de los túbulos contractúbulos colector, y otro, vasopresores, que incrementa la presión, vasopresor. Tiene gran importancia en el control de la cantidad de agua en el organismo. ¿Dónde actúa? Porción distal y los túbulos colectores renales, la hormona antidiurética. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación de la hormona antidiurética? Porque no siempre se elimina. Estímulo para la liberación, osmolaridad plasmática. ¿Saben cómo se define la osmolaridad plasmática? Generalmente dicen, bueno, habrá que hacerle traer un osmómetro, ¿no? Es bueno que lo sepan desde ahora. Yo les estoy mencionando ya desde el punto de vista clínico. La osmolaridad plasmática se saca con los análisis del paciente. 2 sodios más glucosa entre 18 más urea entre 6. Entonces, si tiene un sodio de 140, son 280, más glucosa 180 entre 18, 10, 190, más urea entre 6, terapia 5, entre 280 y 300 es la osmolaridad normal. Pero si usted tiene un sodio de 120, va a llegar a 240, 260, es hipoosmolaridad sérica. Entonces es importante, y eso se ve no solo en casos de electrolitos, sino también se ve en casos de diabetes. Hay síndromes en diabetes, hay hiperosmolaridad, en otros hay hipoosmolaridad. Hay un síndrome que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se caracteriza por hipoosmolaridad sérica, hiperosmolaridad urinaria, o sea, mucha eliminación de sodio por orina, y pruebas de función renal y tiroideas normales. ¿Y eso qué significa cuando hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética? Tiene un impacto, bastante impacto, porque la secreción inadecuada de hormona antidiurética, si está diagnosticada, bien diagnosticada, nos orienta a 2 lugares anatómicos, al cerebro y al pulmón. ¿Y a qué patologías? Diferentes, infecciosas, neoplásicas, una serie de patologías degenerativas, etcétera. Y en el pulmón también, infecciones, de la infección del leve. Entonces, nosotros hemos visto varios casos de eso, de secreción inadecuada. Y otro de los aspectos que se presentan también es que generalmente a las personas de edad, cuando están en emergencia, dicen, le falta líquidos. Sí, pero no le des sodio porque le va a subir la presión, le dan agua solo. Entonces produce dilución. Entonces, y ahí viene el problema. Entonces, ahora sí ya llegamos, vamos para ver, hemos estado tratando de orientar la importancia en la clínica de la osmolaridad plasmática y disminución del volumen sanguíneo. Si hay una disminución del volumen sanguíneo y si hay una alteración en la osmolaridad, se va a liberar la hormona antidiurética y actúa en receptores B1A, células del músculo liso vascular, B1B en el cerebro, B2 células de los túbulos renales. Entonces actúa a nivel vascular en el sistema nervioso central también y en los túbulos renales. Hay receptores similares a B2 que regulan la liberación, o sea, los receptores B2 actúan uno a nivel renal y otro a nivel extrarrenal. A nivel renal, digamos, por las funciones de la hormona antidiurética per se.
pero a nivel extrarrenal va a regular la liberación de factores de la coagulación, y entre ellos tiene el 8 y el factor de von Willebrand. Entonces, tenemos receptores B1 y B2. Los receptores B1 son vasoconstrictores generalmente, los receptores B2 a nivel túbulo renal. Vamos a ver, y los extrarrenales. Acá tenemos túbulo intersticial, el agua, la hormona antidiurética, donde actúa a este nivel en los tubos colectores. Las acciones. Se fija receptores B2 del túbulo contorneado distal y conducto colectores de la nefrona. Reducen la diuresis al intensificar la permeabilidad de agua y la reabsorción de ella en los túbulos electores, en los tubos colectores. Reducen la diuresis. Activa transportadores de urea y aumenta transitoriamente la absorción de sodio en el túbulo distal. Los AINES y un anticonvulsivante que es la carbamazepina, que es un bloqueador de canal de sodio, la carbamazepina, pero que también actúa a otro nivel, la carbamazepina también, que también se puede utilizar en casos de ausencias, etcétera, aparte de que actúa en diferentes, como bloqueador de canal de calcio también, o sea, tiene diferentes acciones. Los AINE potencian el efecto de la hormona antidiurética. El litio, la colchicina, cadena de vinca reducen la potencia. La demiclociclina contrarresta los efectos de la hormona antidiurética. Este es uno de los tratamientos que se utiliza cuando pérdida urinaria de sal por secreción excesiva de hormona, secreción inadecuada de hormona antidiurética que ya explicamos. ¿Por qué producen síntomas? Porque se llena hay un síndrome dilucional. Entra agua al sistema nervioso central y produce todas sus molestias, porque hay poco sodio, poca osmolaridad. Se registra en pacientes con neoplasia maligna de pulmón y que han sufrido lesión craneal también. Por eso hemos dicho, lo orientan al pulmón y lo orientan al sistema nervioso central, que hay varias causas. Otras acciones, contracción del músculo liso en el sistema cardiovascular, vasoconstricción, por acción en sus receptores beta-1. Y por el beta-2 extrarrenal regulan la liberación de factor de von Willebrand, el factor 8C. En el sistema nervioso central actúan como neuromodulador. La hormona antidiurética para el tratamiento de diabetes insípida central como molécula vasoconstrictora se utiliza. Hay análogos que es la vasopresina y la desmopresina. Es un análogo sintético. La vasopresina es de acción corta, la otra es de acción prolongada, con mínima actividad. Mayor duración de acción tiene la desmopresina, que a veces viene por inhalaciones también. La terlipresina y la felipresina, vasoconstrictor. Esta es la felipresina, ya la hemos mencionado cuando hemos visto anestésicos locales. La vasopresina se elimina rápidamente, su vida media corta, 10 minutos. La desmopresina prácticamente tiene una vida mayor de 75 minutos. Reacciones adversas puede dar lugar a espasmo coronario. Entonces, puede dar lugar a hiponatremia, esa es ya lo que hemos mencionado. Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Más era. Uso, diabetes insípida central, felipresina, desmopresina. Tratamiento de varices esofágicas, vasopresina por su efecto vasoconstrictor a nivel de la prevención de hemorragias en hemofilia, vasopresina, desmopresina, aumentan la concentración de factor 8. Ahora vamos a ver otro, antagonistas de los efectos adversos de la desmopresina es relacionados con el corazón. Ya hemos dicho que hay que utilizarlo con mucha precaución y con mucho cuidado en pacientes que tienen problemas cardiopatía, especialmente coronariopatías. Antagonistas de la hormona antidiurética, conivactam, tolvaptan, útiles en situaciones que provocan retención de agua, por ejemplo, en casos de secreción de hormona antidiurética. Entonces, en el tratamiento de síndrome de secreción de hormona antidiurética se puede utilizar hemos dicho una tetraciclina
y el Conivactán o el Tolvactán también. Conivactán está aprobado para el tratamiento de hiponatremia hipovolémica o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. También, y lo otro, el Tolvactán, para cirrosis hepática, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los efectos adversos pueden haber náuseas, desmielinización osmótica, etc. La demeclociclina, que es una tetraciclina, también puede ser útil en la secreción de hormona antidiurética, pueden causar fotosensibilidad. La diabetes insípida nefrógena, dependiente de la dosis, es una consecuencia. O sea, por eso es que no se pueden usar en estos casos. Los diuréticos ahorradores de potasio, acá cuando hay pérdida de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, no, sí, pérdida de bicarbonato, etc. Este ya hemos visto en antes, así que... Y acá vemos un resumen que siempre la desmopricina que se utiliza en diabetes insípida y conivactán es en hiponatremia en sujetos hospitalizados, especialmente pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y con eso estamos terminando esta parte. Vamos a ver ahora. Bueno, vamos a empezar ahora el segundo tema, que es farmacología en la insuficiencia coronaria, y especialmente haciendo énfasis en los patógenos. Antes de esto, lo que hemos visto en el tema anterior como resumen es que hemos visto los diuréticos, que hay diuréticos de potentes como diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, diuréticos ahorradores de potasio, y lógicamente también hay diuréticos osmóticos. Por otro lado, hemos visto también a la hormona antidiurética, que tiene sus efectos, especialmente con indicaciones en la parte de la diabetes insípida de tipo central, porque en la nefrogénica se utiliza más la hidroclorotiazida. Por otro lado, hemos visto de que los estímulos para la secreción de hormona antidiurética son la hormonalidad y son digamos, la hormonalidad especialmente y el volumen sanguíneo. Por otro lado, hemos visto de que hay un síndrome que se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética, que eso es bastante importante. Cuando ya hemos visto cómo se saca la hormonalidad sérica, y luego de ello ver si hay una hiponatremia dilucional o es por secreción inadecuada de hormona antidiurética, y ahí ya saben el tratamiento, que son los antagonistas de la hormona antidiurética, conivactán, y también tiene la demeclociclina. Luego ahora vamos a ver lo que es ya otro tema, que es farmacología en insuficiencia coronaria. Esto esta es una patología bastante frecuente, que se presenta generalmente más en varones que en damas, pero también se puede presentar. Y generalmente pacientes de edad. Hay muchos factores de riesgo que vamos a ver en ello. Y vamos a ver especialmente algunos aspectos relacionados con la insuficiencia coronaria, y luego los vasodilatadores, los antianginosos, que es donde vamos a hacer mayor énfasis. La denominación no es cardiopatía isquémica, o sea, donde hay una cardiopatía coronaria, que es la angina estable, donde vamos a insistir mayormente. Cardiopatía coronaria crónica. Y hay esa cardiopatía isquémica, hay el síndrome coronarios agudos. En el síndrome coronario agudo ya tiene la angina inestable. ¿Cuál será la diferencia entre angina estable y angina inestable? La vamos a ver. La angina estable prácticamente es una angina de esfuerzo. Cuando camina, lógicamente, como ya hay vasoconstricción, lógicamente se manifiesta el dolor en estos casos. Y la inestable, en cualquier momento, y está dentro de lo que lo llamamos síndrome coronarios agudos, y es la angina inestable,
Y en este grupo también está lo que se denomina el infarto de miocardio. Y hay infarto de miocardio de dos tipos. Infarto de un miocardio sin elevación de la curva ST en el electrocardiograma e infarto de miocardio con elevación de ST. Cada uno de ellos estos tiene su manejo. Estos son estos manejos agudos. Manejo agudo. Actualmente, anteriormente esto causaba incrementos de morbimortalidad. En la actualidad ha disminuido. Sin embargo, sigue digamos, es bastante grave. La angina de pecho es la manifestación más frecuente de cardiopatía isquémica. Se debe a que hay déficit de riesgo coronario. Y lógicamente una de las causas es la lesión ateromatosa. Y como vamos a ver luego en la otra clase, las placas ateromatosas tienen mucho que ver aparte de la dieta, con todo esto, con las dislipidemias. Lógicamente que interviene la dieta. Las dislipidemias, especialmente, forman parte de la lesión eritematosa, son muy importantes en esto. ¿Cuándo aparece la angina? Aparece cuando la demanda de oxígeno miocardio excede al suministro. O sea, hay menos flujo coronario y hay demanda de oxígeno. Entonces, esa demanda de oxígeno es la que produce el dolor. ¿Cómo se manifiesta? Dolor precordial, que le llaman, que se manifiesta por el dolor, es una manifestación de la isquemia. Es una opresión, un malestar. Generalmente puede presentarse en el epigastro, a veces se confunde con problema gastrointestinal, puede presentarse en el esternón, en la zona retroesternal, puede ir al hombro, puede ir al brazo izquierdo, puede ir a la garganta, a la faringe. Se desencadena por esfuerzo físico o excitación, puede, digamos, una descarga de catecolaminas fuerte, puede evolucionar hacia la necrosis cardíaca y provocar un infarto agudo miocardio. O sea, puede evolucionar. No. Acá han colocado algunas cifras, cuando hay obstrucción del 50%, obstrucción es potencial para angina. Una obstrucción menos del 50%, de repente no. 70% para angina de esfuerzo crónica y 90% para angina de reposo. O sea, significa relacionado con la obstrucción de las arterias coronarias por la placa ateromatosa. Podemos ver acá, en una forma ya más objetiva, este es lo normal. La célula endotelial es digamos, donde hay una arteria coronaria. El lumen es permeable, la función endotelial es normal, y se ha inhibido, lógicamente, la agregación plaquetaria está inhibida acá en esto. En la angina estable, el lumen es estrecho, porque hay una placa ateromatosa, y hay una vasoconstricción. Y lógicamente que hay aumento de la demanda de oxígeno en estos casos. En la angina inestable, ya este es bravo porque se rompe la placa. Y al romperse la placa se liberan plaquetas y se forma trombo. Se estimula la agregación plaquetaria, formación de trombo, y hay una vasoconstricción ya sin oposición. Y hay una angina a la que le llaman de Prinzmental variable, que son sin placas, además, vasoespasmos nomás, son con vasoespasmo por liberación de catecolaminas, etcétera, etcétera, por estrés severos. En algunos casos se ve esto. Pero en todo caso, no puedo decirte dolores, es por espasmo. No, señora, hay que hacerle su electro. Hay que hacer un electro. De todas maneras, tiene que ir al cardiólogo o emergencia, en caso de que el dolor sea intenso. Entonces, a gente que disminuye la demanda de oxígeno, o sea, a gente que disminuye la demanda de oxígeno, a gente que incrementan el suplemento de oxígeno. O sea,
Los beta-adrenérgicos y antagonistas del calcio, o sea, bloqueadores de antagonistas del calcio, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco y lógicamente al disminuir, van a disminuir el consumo de oxígeno y disminuir la demanda. Entonces, los nitratos también y los bloqueadores de calcio también actúan en precarga y actúan en postcarga y actúan en la demanda de oxígeno. Entonces, los que incrementan el suplemento de oxígeno son los vasodilatadores, bloqueadores de calcio y también algunas estatinas. Entonces, en ese contexto vemos dos grupos farmacológicos. Lo importante es establecer que no haya isquemia, que mejore la isquemia y que hay un balance entre la demanda y el suplemento de oxígeno. Entonces, los que disminuyen el consumo de oxígeno, digamos, son los especialmente los antagonistas de los beta-adrenérgicos. Es lo único que hacen. En cambio, y no producen dilatación de las arterias coronarias. En cambio, los de calcio y los nitratos sí disminuyen la demanda y además de eso producen vasodilatación coronaria. Entonces incrementan el suplemento, el suplemento de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá de la angina? Fármacos que mejoran la perfusión de miocardio, que reducen la demanda metabólica o que hacen ambas. Tanto lo que ya hemos visto en la lámina anterior, los nitratos y los antagonistas de calcio ejercen ambos efectos. Pero los beta bloqueadores solamente reducen la frecuencia cardíaca y por lo tanto la demanda metabólica, nada más la demanda. Entonces, por eso es que el tratamiento puede ser con nitratos o asociados a beta bloqueadores en algunos casos. Entonces tenemos acá ya el tratamiento. Hay nitratos, hemos dicho los beta bloqueadores, los nitratos orgánicos, los bloqueadores de canales de calcio y bloqueadores de canales de sodio. Estos son los grupos farmacológicos que intervienen en el tratamiento de la angina, del síndrome anginoso, el síndrome coronario, síndrome coronario agudo o también en lo que se llama cardiopatía isquémica. Dentro de los nitratos tenemos el disosorbide de nitrato, la nitroglicerina y el isosorbide mononitrato. ¿Cuál es la diferencia entre el isosorbide mononitrato solo viene por vía oral, solo por vía oral. En cambio, el isosorbide de nitrato y la nitroglicerina vienen para aplicación sublingual. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Ya hemos visto en las clases, al inicio de las clases, que la administración oral generalmente va acompañada, generalmente, no siempre, va acompañada del fenómeno del efecto presistémico, o sea, que lo que llaman metabolismo presistémico se llama fenómeno primer paso. Y lógicamente demora en actuar el mononitrato, pero y además las concentraciones que llegan a la sangre no son las mismas que llegan con el isosorbide de nitrato y nitroglicerina, porque ellos van directamente de la sublingual, va directamente a las asigos y de ahí van a la circulación sistémica. Entonces, la ventaja de esto es que se puede utilizar como mantenimiento, pero para tratamiento agudo. Isosorbide de nitrato y nitroglicerina. Luego tenemos acá también los beta bloqueadores, entre ellos tenemos mucho el atenolol, el metoprolol y el acebutolol, que son selectivos a nivel cardíaco, selectivos. Y los propanolol, que son no selectivos, que significan que actúan en receptores beta 1 y también bloquean receptores beta 2, o sea, pueden producir broncoconstricción. Hay que tener mucho cuidado esto. Y luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio, que actúan también, o sea, incrementan el flujo sanguíneo a nivel coronario y además también esto actúan a nivel metabólico
a nivel cardíaco. Amlodipino, diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamil, estos son los que se tienen. Y por último, los bloqueadores de canales de sodio, que es la randolosina. Mecanismos de acción. No son drogas, no son fármacos, son profármacos que sufren procesos de dinitración para liberar óxido nítrico. Esa es la... ¿Qué hacen los nitratos? Tienen acciones, relajan el músculo liso, o sea, las arterias coronarias. Esa es una de las acciones. La otra es que activan a la guanil ciclasa y aumentan los nucleósidos cíclicos de guanina, lo que conduce a defosforilación de la cadena y la relajación del músculo liso. Entonces, activan a la guanil ciclasa para relajar el músculo liso. Eso es lo que hacen los nitratos. Pero se transforma en óxido nítrico y activan a la adenil ciclasa para relajar el músculo liso. Otro, son vasodilatadores. La venodilatación periférica disminuye la precarga, o sea, a nivel, y la tensión de la pared miocárdica. La dilatación arterial reduce la postcarga. Entonces, hasta acá ya estamos viendo que los nitratos producen dilatación coronaria. Uno, disminuyen la precarga por dilatación venosa. Y el otro, por dilatación arterial, reducen la postcarga. Entonces, de esto mejora. Ambas acciones reducen la demanda de oxígeno al disminuir la carga de trabajo del corazón. Ahora, hay otro aspecto que también es importante. Dice, la redistribución del flujo sanguíneo a las regiones isquémicas aumenta en los pacientes tratados con nitrato. O sea, los que reciben nitrato, el flujo sanguíneo se va, o sea, aumenta en pacientes que son tratados con nitrato en regiones donde hay problemas. Alivian síntomas de angina clásica. La angina variante se alivia por medio de efectos de circulación coronaria, nada más, pero... Y esta es los nitratos se transforman en óxido nítrico, estimulan a la guanil ciclasa y producen el GAMP y en el retículo causan relajación del músculo liso. También producen disminuyen el calcio, producen vasodilatación también, hemos mencionado eso. Por otro lado tenemos los nitratos, los que inhiben los nitratos e inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Por qué colocamos esta lámina? Por un lado, el síndrome isquémico no es tan infrecuente, es frecuente y generalmente se presentan en personas varones mayores de edad. Los inhibidores de la fosfodiesterasa ya hemos visto que producen a nivel en bronquios, producen esto, broncodilatación. ¿Pero qué los vasos producen? Vasodilatación. Muchas veces en personas de edad les gusta utilizar para mejorar su performance sexual, utilizan los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces acá, ¿qué hace la guanil? El GAMP relaja el músculo liso, la fosfodiesterasa inhibe. Los inhibidores de fosfodiesterasa, como si es el tendafilo, inhiben el metabolismo de la fosfodiesterasa. Entonces va a haber mayor relajación. O sea, producen relajación, tejido eréctil, vasos sanguíneos a este nivel. Entonces, si nosotros damos los nitratos y damos fosfodiesterasa, inhibidores de la fosfodiesterasa, va a haber problemas. Pueden haber, a veces se ha visto muerte súbita en pacientes. Entonces, está contraindicado el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa en pacientes que están recibiendo nitratos, los que tienen vasodilatación y los que tienen bajo presión también. Entonces, la relajación del músculo liso, tejido eréctil, vasos sanguíneos se incrementa,
Los nitratos son los que incrementan, pero la fosfodiesterasa, los inhibidores de la fosfodiesterasa inhiben a la fosfodiesterasa prácticamente, y al inhibir a la fosfodiesterasa va a aumentar el GEP y lógicamente va a aumentar el riego, va a aumentar la dilatación. Entonces, acá tenemos ya un resumen de lo que es los nitratos. Disminuye la precarga, reduce la precarga, disminuye la tensión intramiocárdica, aumento del flujo endocárdico, vasodilatación coronaria, reducción del consumo de oxígeno, vasodilatación, reducción de la postcarga. O sea, todo lo que producen los nitratos. Precarga, postcarga, dilatación coronaria, reducción del consumo de oxígeno miocárdico. Los nitratos orgánicos tienen como acción relajan el músculo vascular liso, esofágico y biliar. Venodilatación, disminución del llenado ventricular precarga, disminuirla. Dilatan las arterias coronarias epicárdicas y el flujo a través de las colaterales. Suspensión del vasoespasmo coronario, redistribución hacia el subendocardio, o sea, no solamente, sino que se abren las colaterales. Disminuye el gasto cardíaco, dilatación directa de la estenosis coronaria y disminuye la presión arterial, lógicamente, al disminuir el gasto cardíaco. Entonces, si es un paciente hipertenso que tiene hipotensión, ya está con antihipertensivos y está cursando con hipotensión y usa inhibidores de la fosfodiesterasa, puede tener problemas también serios. Los nitratos orgánicos son altamente liposolubles. Todos se absorben por diferentes vías, pero el por vía oral es el fenómeno del primer paso y la vía de disponibilidad oral disminuye. Son metabolizados en el hígado. Tienen una vida media breve de 3 a 4 minutos la nitroglicerina y un poco más el dinitrato de isosorbide. El dinitrato de isosorbide produce dos metabolitos activos. Esta es el 2 y el 5 mononitrato de isosorbide es tan potente como y con una duración de efecto mucho mayor. Por esta razón, algunos utilizan la nitroglicerina para casos agudos, si es que lo tiene, o se usa con más frecuencia el isosorbide dinitrato. ¿Por qué? Porque llega a la circulación, después pasa al hígado, se metaboliza y da metabolitos, el mononitrato, y el mononitrato tiene una duración de acción mayor. El mononitrato tiene buena biodisponibilidad por vía oral, pero no sufre metabolismo prehepático y se elimina por riñón. Entonces acá tenemos los nitratos disponibles. El isosorbide de nitratos comienza de acción a los 3 minutos, oral a los 20 minutos, duración de efecto con los sublingual 3 horas y oral 5 horas. Este es el mononitrato disorbide solamente viene por oral, pero dura 8 a 12 horas y demora 20 a 50 minutos por vía oral. El mononitrato, casi igual que el dinitrato. Por eso es que cuando hay un edema agudo pulmonar o cuando se le da isosorbide subnitrato, isosorbide nitrato por vía sublingual cada 4 horas. ¿Por qué? Porque dura 3 horas, cada 4 horas. Y luego ya se le pasa, cuando ya está estabilizado, se le pasa isosorbide por vía oral 2 o 3 veces al día. La nitroglicerina, su acción es casi igual, un poquito menos que la isosorbide, o sea, más rápido, pero oral y dura un poquito más también. La transdérmica ya demora más. Y la endovenosa es de inmediato, es el que se utiliza sobre todo en crisis hipertensiva, en casos de emergencia hipertensiva. Las indicaciones de los nitratos: angina de pecho, en infarto en miocardio,
insuficiencia cardíaca izquierda, edema agudo pulmonar que hemos visto, y en emergencias hipertensivas que hemos visto también, en emergencias hipertensivas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Cefalea, hipotensión, taquicardia, sensación de calor, metahemoglobinemia, inclusive con uso crónico, tolerancia o taquifilaxia. Interacciones. Acá está lo que mostramos en una lámina anterior. Sildenafil, que es usado en difusión eréctil, inhibe la fosfodiesterasa encargada de degradar el GAMP cíclico. Aumenta la vasodilatación. La asociación con nitratos incrementa el riesgo de mortalidad. Contraindicado usar los dos medicamentos. Esto es importante para que ustedes mencionen. Además, como estudiantes mismos, les preguntan, a veces les preguntan en reuniones, todas estas cosas, de que si pueden usar, tienen que preguntar si no están usando, si no están usando vasodilatadores o fármacos que produzcan vasodilatación, porque esto puede incrementar la mortalidad. Con otros nitritos, metahemoglobinemia, que es otra de las reacciones, las interacciones. Y esta es una lámina para mostrar el inicio de acción y la duración. La nitroglicerina sublingual se absorbe rápido y dura 2 a 3 minutos. La oral dura 25 minutos. En cambio, el isosorbide un poquitito demora un poco más acción, pero dura un poquito más también, y la oral dura mucho más inclusive. El isosorbide mononitrato, el disolvido. ¿Cuáles son los beneficios posibles y los resultados? Beneficios posibles de los nitratos son disminución del volumen ventricular, disminución de la presión arterial, acortamiento del tiempo de pulsión, dilatación de las arterias coronarias epicárdicas, mayor flujo colateral, disminución de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Resultado, que disminuyen las necesidades de oxígeno, alivia el espasmo de las arterias coronarias, mejora el riesgo y mejora el riesgo subendocárdico, el riesgo subendocárdico, mejor riesgo también de sanguíneo a este nivel. Efectos posibles, efectos nocivos, taquicardia, incremento, reflejo de contractibilidad, acortamiento del tiempo diastólico, mayor necesidad de oxígeno por el miocardio, mayor necesidad de oxígeno por el miocardio, disminución del riesgo coronario en algunos casos cuando hay mucha dosis. El dipiridamol, que ya no se usa, antes se usaba mucho como un vasodilatador coronario no nitrato, inhibe la adenosina y la fosfodiesterasa, pero se usa menos. La presentación oral se puede utilizar para disminuir el riesgo de trombosis en pacientes con reemplazo con válvula cardíaca. La forma intravenosa ayuda a diagnosticar la enfermedad arterial coronaria. Eso no se puede presentar empeoramiento de la angina, así como vértigo, cefalea, etc. No es para mencionarlo. Luego vienen los otros grupos, los beta bloqueadores, el propanolol, el atenolol, que reducen la demanda miocárdica, disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la contracción cardíaca, disminuye la presión arterial, o sea, la poscarga también. Entonces, aumentan el flujo endocárdico, mejoran la tolerancia al ejercicio, mejora la distribución del... Entonces, disminuyen el consumo de oxígeno. Profiláctico en angina de esfuerzo, no vasoespástica, y taquicardia refleja por nitritos también se utilizan a veces. El otro grupo que tenemos era los antagonistas o bloqueadores de canales de calcio.
nifedipino, diltiazem, verapamilo, que es lo que más se utiliza, reducen la demanda miocárdica de oxígeno, disminuyen la postcarga, disminuyen la tensión de la pared ventricular, disminuyen la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo coronario, hemos dicho que hacen las dos acciones, disminuyen la resistencia vascular coronaria, aumenta el flujo de vasos colaterales, aumenta el flujo subendocardiaco. Tenemos acá la farmacología hay las dihidropiridinas y otros diversos. La biodisponibilidad, amlodipino, filodipino, todo el tiazim, verapamil, lo que más se utiliza. La vida media, las indicaciones, todos se indican para angina, para hipertensión. La angina, hipertensión, fenómeno Raynaud, angina, hipertensión, arritmias en algunos casos también. Y esta es la dosis que se utilizan y cada qué tiempo. ¿Cómo es el tratamiento, digamos, para resumir un poco lo que hemos estado viendo? Es la nitroglicerina sublingual, la dosis, la duración, el dinitrato de disolvide sublingual, nitrato de amilo inhalado también, de acción larga, la nitroglicerina de acción sostenida, nitroglicerina en pomada, viene en liberación lenta, nitrato de isosorbide sublingual, oral, el masticable también, mononitrato, todas las dosis y la duración de acción. Acá ya tenemos otro cuadro donde podemos ver que la terapia angina es estable. Generalmente a todos los pacientes por encima de 50 años se recomienda, digamos, un antiagregante plaquetario que es la aspirina de 75. Actualmente vienen de 80, entre 80 hasta 200 se da. Y algunos utilizan porque, lógicamente, en la angina estable hay placas ateromatosas, de ahí dislipidemias, algunos utilizan terapia con estatinas y aspirina, que se llama. Si los síntomas son mínimos o infrecuentes en la angina estable, la nitroglicerina sublingual, tabletas o un spray también. Si los síntomas ya son, o sea, acá puede ser nitroglicerina, disosorbide nitrato, etc. Si los síntomas son mayores, ya regular síntomas, beta bloqueador. Y además de eso, se puede dar también los bloqueadores de canales de calcio. Los derivados de la dihidropiridina, amlodipina y nifedipina. O nitrato de acción prolongada. Este es el tratamiento de la angina estable. O solo los nitratos, o asociado con beta bloqueador, o asociado con bloqueador de canales de calcio. Y acá tenemos otro aspecto importante. Cuando hemos hablado, en la primera lámina que hemos visto, hemos hablado de lo que es la cardiopatía isquémica. Y lo que hemos enfatizado es la cardiopatía coronaria crónica, la angina estable, donde hay las placas ateromatosas, donde no se han roto todavía. Entonces ahí vemos que se utilizan la aspirina, bloqueadores beta, nitratos, beta bloqueadores son también lo mismo, inhibidores SECA utilizan algunos, la ranolaxina, que es una alternativa, hemos dicho, bloqueador de canal de sodio también. En los síndromes coronarios agudos ya, lógicamente aspirina, beta bloqueadores y nitratos, que es la base acá. Pero si el paciente tiene un infarto de miocardio, que puede ser infarto de miocardio sin elevación de ST o infarto de miocardio con elevación de ST. El tratamiento, o sea, la orientación terapéutica es de la siguiente forma. Ya en pacientes que ya tienen infarto,
hay que usar anticoagulantes. O anticoagulantes tipo heparina, por ejemplo, los que le llaman los antitrombóticos también, o tener, digamos, los antagonistas, los antiagregantes plaquetarios, que vamos a ver luego en la próxima clase, creo, o antagonistas de receptores de ADP, que eso es lo que se utiliza, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes tipo heparina. Si hay ya un infarto con elevación de ST, ya la terapia es diferente. Hay dos. Antes los pacientes fallecían con un infarto. Actualmente, si llegan a tiempo a algún hospital, a veces y hay un cardiólogo y tienen todas sus medicaciones, prácticamente hay dos. Por ejemplo, en el INCOR y en el hospital he visto hacen las angioplastías. Ahí aplican, o sea, algunos operan, otros les ponen lo que le llaman los stent, aplican al corazón, los dilatan, los hacen, es un procedimiento. Y la otro, o sea, aplican los stent, y lo otro es trombolisis. Trombolisis, ¿qué significa? Usar fármacos. Cuando veamos hemostasia, vamos a ver fármacos que disuelven los coágulos trombólíticos. O usa, por ejemplo, un trombólítico, o usa heparina, o un antiagregante plaquetario. Y si hace angioplastía, o sea, por stent o por cirugía abierta, se lo da igualito, heparina o antiagregante plaquetario, antagonista de receptores. Esto es el manejo de infarto. Manejo de infarto post-miocardio, del post-infarto miocardio ya se pueden agregar las estatinas, los inhibidores de ECA, antagonistas de receptores de aldosterona, aspirina, y continuar con antagonistas de receptores de ADP, que es la ciclopidema, son antiagregantes plaquetarios, que esto lo vamos a ver. Pero el resumen de esto es que en la cardiopatía coronaria crónica, en la angina estable, se usa solo la aspirina y los beta bloqueadores en algunos casos, pero bloqueadores de canales de calcio o inhibidores ECA, pero más los nitratos, la aspirina, y puede ser bloqueador de canales de calcio, pero cuando ya es síndrome coronario agudo, aspirina, antagonistas beta, o sea, también beta bloqueador, y los nitratos. Igual que en esto acá, pero además, esto ya más, si hay infarto, se agrega anticoagulantes o bloqueadores de canales inhibidor, antiagregantes plaquetarios, que hay diferentes niveles. Si hay un infarto, hay un infarto con elevación de ST, ahí se hace o trombolisis o angioplastía. Y se agregan, lógicamente, los anticoagulantes, los que le llaman los antitrombóticos, todos, que hay varios, los anticoagulantes, los trombolíticos, etcétera, los antiagregantes también. Y luego viene el manejo, pues, angina inestable. Tenemos acá el ácido acetil salicílico, reduce la agregación plaquetaria. Los nitratos bioral, transdérmico, calcio antagonista si hay persistencia de esto. Beta bloqueadores puede ser de elección en paciente con angina en reposo y prolongación del segmento ST. Modulación de la trombina, disminuye el riesgo de infarto miocardio. La heparina, enoxaparina u otras heparinas, que vamos a ver luego, heparinas de bajo peso molecular. La morfina endovenosa evita dolor torácico, reduce la precarga y la postcarga en pacientes con tono simpático elevado. Lógicamente, en pacientes que tienen, también se ha visto justamente en edema agudo pulmonar, a veces se utiliza o se utiliza para dolor en caso de angina, o en caso de edema agudo pulmonar se utiliza porque disminuye la precarga y la postcarga en pacientes con tono simpático elevado.
Luego ahora vamos a ver